Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abía y Abía a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Joatam, Joatam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. El nacimiento del Señor Jesucristo fue así. Estando su madre María comprometida en matrimonio con José, antes de que viviesen juntos, se halló que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería denunciarla, resolvió dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí que un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió en su hogar a María como su esposa, pero no tuvo relaciones con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 2. Después de haber nacido Jesús en Belén de Judea, en días del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos magos procedentes del oriente, diciendo: ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Porque hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Al oír esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntaba dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por medio del profeta: Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la menor entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. He aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo encima de donde estaba el niño.
al ver la estrella, se regocijaron con enorme gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero, avisados en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí que un ángel del Señor se apareció en sueños a José y dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allí hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Así pues, él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto, y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces Herodes, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a que matasen a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores, de 2 años para abajo, conforme al tiempo que había inquirido diligentemente de los magos. Entonces se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías. Se oyó una voz en Ramá, llanto y gran lamento, Raquel que lloraba a sus hijos y no quería ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que atentaban contra la vida del niño. Entonces él se levantó, tomó al niño y a su madre y marchó a tierra de Israel. Pero al oír que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, y avisado en sueños, se retiró a la región de Galilea, y se fue a morar en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese así lo dicho por medio de los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 3. En aquellos días se presentó Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es el anunciado por medio del profeta Isaías, cuando dijo: voz de uno que grita en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. El mismo Juan tenía el vestido hecho de pelos de camello y un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y acudían a él de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: engendros de víboras, ¿quién os mostró cómo huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis que basta con decir en vuestro interior: tenemos por padre a Abraham, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya está puesta el hacha a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no produce buen fruto es cortado y arrojado al fuego. Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su bieldo está en su mano, y limpiará con esmero su era, recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja con fuego inextinguible. Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, presentándose a Juan para ser bautizado por él. Mas Juan el Bautista trataba de impedírselo, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces se lo permitió. Y Jesús, después que fue bautizado por él, subió luego del agua, y aquí que los cielos le fueron abiertos,
y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo, el amado, en quien he puesto mi complacencia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, al final tuvo hambre. Y acercándose el tentador, le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso en pie sobre el alero del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles les encargará acerca de ti y te llevarán en sus manos para que no tropiece tu pie contra una piedra. Jesús le dijo: También está escrito: No tentarás al Señor tu Dios. De nuevo le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque está escrito: Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces le dejó al diablo, y aquí que se le acercaron unos ángeles y le servían. Cuando Jesús oyó que Juan el Bautista estaba preso, volvió a Galilea, y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, la de junto al mar, en los confines de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo: Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región y sombra de muerte les ha amanecido una luz. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón el llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorría Jesús toda la Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda la Siria, y le trajeron todos los que se encontraban mal por diversas enfermedades, los que sufrían graves padecimientos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Viendo Jesús la multitud, subió al monte, y sentándose, se acercaron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los afligidos, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los apacibles, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que os precedieron. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será salada? No sirve ya para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara para ponerla debajo de un almud, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de tal modo que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque os digo que si vuestra justicia no supera a la de los escribas y fariseos, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que mate será reo de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano será reo de juicio. Y cualquiera que diga a su hermano imbécil será responsable ante el Sanedrín. Y cualquiera que le diga insensato será reo del fuego del infierno. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda sobre el altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte a buenas de prisa con el que te quiere llevar a los tribunales, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el contendiente te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto os digo que no saldrás en absoluto de allí hasta que pagues el último cuarto. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues más te conviene que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues más te conviene que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, que le dé carta de divorcio. Pero yo os digo que todo el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo: no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Sea pues vuestra palabra sí, sí, no, no, pues lo que se añade de más procede del maligno. Oísteis que fue dicho: ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo: no resistáis al malvado. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no lo desatiendas. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad
por los que os ultrajan y os persiguen. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 6. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa ante vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya están recibiendo su recompensa. Pero cuando tú estés dando limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre que ve en lo oculto te lo recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque les gusta orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya están recibiendo su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y a puerta cerrada ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te lo recompensará en público. Y cuando estéis orando, no parlotéis sin medida, como los gentiles, que piensan que serán oídos por su mucha palabrería. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya están recibiendo su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No alleguéis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corroen, y donde los ladrones horadan y hurtan, sino allegaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corroen, y donde los ladrones no horadan ni hurtan. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es sencillo o sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuán grandes no serán las tinieblas mismas? Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se adherirá a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Y por qué os afanáis por el vestido? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no se fatigan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, en medio de todo su esplendor, se vistió como uno solo de ellos. Pues si a la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no lo hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos?
porque todas estas cosas las buscan con afán los gentiles. Pues vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia inquietud. Le basta a cada día su propio mal. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 7. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, cuando está la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, aun siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos os dará cosas buenas a los que le pidan? Así que todo cuanto queráis que los hombres os hagan a vosotros, así también hacedlo vosotros a ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella, porque es estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que lo hallan. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se cosechan uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así también, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo o enfermo da frutos malos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les diré claramente, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Todo aquel pues que me oye estas palabras y las pone por obra, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa, y no se cayó, porque había sido cimentada sobre la roca. Pero todo aquel que me oye estas palabras y no las pone por obra, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia, y vinieron los torrentes, y soplaron los vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y se cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se quedaba atónita de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 8. Cuando descendió Jesús del monte, le seguían grandes multitudes, y de repente se le acercó un leproso que se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote, y presenta la ofrenda que ordenó Moisés, para que les sirva de testimonio.
Entrando Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, terriblemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente dilo de palabra y quedará sanado mi criado. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi esclavo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló, y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: vete, y como creíste, te sea hecho. Y fue sanado su criado en aquella misma hora. Habiendo entrado Jesús en casa de Pedro, vio a la suegra de éste postrada en cama, con fiebre. Le tocó la mano y la dejó la fiebre, y ella se levantó y les servía. Y caída la tarde, le presentaron muchos endemoniados, y con su palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo: tomó él mismo nuestras enfermedades, y cargó con nuestras dolencias. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado, y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las raposas tienen guaridas, y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, y deja que los muertos entierren a sus muertos. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y se acercaron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino gran calma. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué clase de hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de entre los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tenemos nosotros que ver contigo, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo a cierta distancia de ellos una piara de muchos cerdos, y los demonios le rogaban diciendo: si nos echas fuera, envíanos a la piara de los cerdos. Y él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a los cerdos, y he aquí que toda la piara se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo de los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se retirara de sus contornos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9. Y entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado, y vino a su ciudad. Y sucedió que le traían un paralítico, tendido sobre una camilla, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué estáis cavilando maldades en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y las gentes al verlo se llenaron de asombro y glorificaron a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Pasando Jesús de allí,
vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en la oficina de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa de Mateo, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces se le acercaron los discípulos de Juan el Bautista, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces, y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado, y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido, y el desgarrón se hace mayor. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen, y el vino se derrama, y los odres se estropean, sino que echan el vino nuevo en odres nuevos, y así ambos se conservan juntamente. Mientras él les hablaba estas cosas, se le acercó un dirigente de la sinagoga, y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. De repente, una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tan solo toco su manto, quedaré sana. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer quedó curada desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del dirigente, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: retiraos, porque la niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió esta noticia por toda aquella tierra. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, diciéndole a gritos: ten compasión de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, se le acercaron los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero ellos, apenas salieron, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Mientras salían ellos, le trajeron un mudo endemoniado, y una vez echado fuera el demonio, el mudo habló, y las gentes se maravillaron y decían: nunca se había visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver Jesús las multitudes, se compadeció de ellas, porque estaban extenuadas y abatidas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 10. Entonces, llamando a sus discípulos, Jesús les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, el llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo y Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita, y Judas el Iscariote,
el que le traicionó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: no vayáis por camino de gentiles, ni entréis en ciudad de samaritanos, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia, de regalo recibisteis, dad de regalo. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bastón, porque el obrero es digno de su sustento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién es digno en ella, y quedaos allí hasta que os marchéis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa es digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Pero si no es digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibe, ni oye vuestras palabras, al salir de aquella casa o ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. He aquí que yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas. Seréis llevados por causa de mí, aun ante gobernantes, gobernadores y reyes, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque os será dado en aquella misma hora lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo de vuestro Padre, el que habla en vosotros. Hermano entregará a la muerte a su hermano, y padre a hijo, y los hijos se levantarán contra sus padres, y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no está por encima de su maestro, ni el esclavo sobre su amo. Bástale al discípulo llegar a ser como su maestro, y al criado como su amo. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no los temáis, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni secreto que no haya de saberse. Lo que os digo en la oscuridad, decidlo a plena luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 gorriones por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos caerá a tierra sin consentirlo vuestro Padre. Y en cuanto a vosotros, hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que, no temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para enfrentar al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y serán enemigos del hombre los de su casa. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recibirá recompensa de profeta.
Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recibirá recompensa de justo. Y cualquiera que dé de beber, aunque solo sea un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeñuelos, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 11. Cuando el Señor Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan el Bautista en la cárcel las obras de Cristo, envió a 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id e informad a Juan de las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no tropieza en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan el Bautista a la gente: ¿qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras lujosas? He aquí que los que llevan vestiduras lujosas están en las casas de los reyes. Entonces, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí que yo os envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el que sea menor en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es Elías, el que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y gritan a sus compañeros, diciendo: os tocamos la flauta y no bailasteis, os entonamos canción de duelo y no os lamentasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía, y dicen: tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: mirad un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría queda justificada por sus hijos. Entonces comenzó Jesús a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho el mayor número de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ¡ay de ti, Corazín! ¡ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, ya hace tiempo que se hubieran arrepentido en saco y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio habrá más tolerancia para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio habrá más tolerancia para la tierra de Sodoma que para ti. En aquel tiempo, tomando Jesús la palabra, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios y a los entendidos del mundo, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce perfectamente al Hijo, sino el Padre, y ninguno conoce perfectamente al Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo resuelva revelarlo. Venid a mí todos los que estáis trabajados, fatigados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas,
porque mi yugo es cómodo y mi carga ligera. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 12. Por aquel tiempo pasaba Jesús por entre los sembrados en sábado, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron: He aquí que tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley que en los sábados los sacerdotes en el templo quebrantan el día de reposo, y sin embargo no son culpables? Pues os digo que aquí hay alguien mayor que el templo. Y si hubieseis comprendido qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Y pasando de allí, entró Jesús en la sinagoga de ellos, y había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿Es lícito sanar en sábado? Él les dijo: ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una sola oveja, y si ésta cae en un hoyo en sábado, no le eche mano y la saque? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en sábado. Entonces dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada, sana como la otra. Pero los fariseos salieron y celebraron una reunión contra él para ver cómo destruirle. Sabiéndolo Jesús, se apartó de allí, y le siguió mucha gente, y sanaba a todos, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi Espíritu Santo sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No disputará ni gritará, ni nadie oirá en las calles su voz, ni quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea, hasta que haga triunfar la justicia, y en su nombre pondrán los gentiles su esperanza. Entonces le fue traído un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita y decía: ¿No es este el hijo de David? Pero los fariseos, al oírlo, dijeron: Este no echa fuera los demonios, sino en virtud de Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o dividida contra sí misma no quedará en pie. Y si Satanás echa fuera a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo pues quedará en pie su reino? Y si yo echo fuera los demonios en virtud de Beelzebú, ¿en virtud de quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo echo fuera los demonios en virtud del Espíritu de Dios, entonces es que ha llegado a vosotros el reino de los cielos. ¿O cómo puede alguno entrar en la casa del forzudo y saquear sus bienes si primero no ata al forzudo? Y entonces podrá saquear su casa. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. A cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que la diga contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en esta época, ni en la venidera. O haced bueno el árbol, y bueno su fruto, o haced enfermizo el árbol, y su fruto echado a perder.
porque por el fruto se conoce el árbol. ¡Engendros de víboras! ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de lo que rebosa el corazón, habla la boca. El hombre bueno saca cosas buenas del buen tesoro del corazón, y el hombre malo saca cosas malas del mal tesoro. Y yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Él respondió y les dijo: Esta generación mala y adúltera demanda una señal, pero no le será dada otra señal que la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron por la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí más que Salomón en este lugar. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares áridos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entran para habitar allí. Y el estado final de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así acontecerá también a esta generación malvada. Mientras Jesús estaba aún hablando a la gente, su madre y sus hermanos estaban afuera y querían hablar con él. Y le dijo a alguien: He aquí que tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. Respondiendo el Señor Jesús al que le decía esto, dijo: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre.